Bienvenido a Liberando la Autoexpresión. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por dedicar este tiempo, tu tiempo, a algo que importa. Porque no estás aquí por casualidad. Estás aquí porque hay algo en ti que quiere expresarse con más claridad, con más presencia, con más verdad. Y eso es exactamente lo que trabajamos en la comunidad del Círculo de Autoexpresión. Un espacio donde personas valientes, los valientes, deciden no quedarse fuera, deciden entrenar algo esencial, la confianza para expresar de forma libre, auténtica y efectiva aquello que es importante para ellos y hacerlo delante de otras personas. Y hoy no es un día cualquiera. Hoy celebramos la fiesta de la autoexpresión, una celebración de la oportunidad que nos damos a nosotros mismos, la oportunidad de dar un paso al frente, la oportunidad de participar, de dejar de callar lo que suma, porque cada vez que lo hacemos, algo cambia en nosotros y en nuestra vida. Y eso es también la finalidad de este video podcast. No es solo escuchar historias, es ver procesos reales, entender qué hay detrás de los bloqueos y sobre todo descubrir caminos concretos para ganar confianza y expresarte cuando realmente importa. Y hoy tenemos el placer de contar con Sandret, una persona con una trayectoria rica, con muchas facetas, profesional, personal, artística, pero con un reto muy claro: sentir que no podía mostrarse del todo, que había partes de ella que no terminaban de encajar entre sí y que en determinados contextos eso le hacía contenerse, medirse, quedarse a medio camino. Ese es el punto de partida. Y a partir de ahí, lo interesante es qué ocurre cuando decides dejar de fragmentarte. ¿Qué implica empezar a ser más coherente contigo mismo? ¿Y qué cambia en la práctica cuando empiezas a expresarte desde ahí? Quédate, porque lo que vas a escuchar no es solo su historia, es un proceso en el que quizá también puedas reconocerte. Como ya te he adelantado, hoy tenemos con nosotros a Sandra, o como muchos ya la conocen, Sandret, una artista que ha decidido dar un paso adelante y ocupar su lugar desde lo que realmente le mueve. Su historia con la música viene de lejos. Se formó como violinista en el Conservatori del Liceu y con el tiempo fue ampliando su forma de expresarse hacia el canto, la interpretación y la composición. Pero como les ocurre a muchas personas, durante años esa parte convivía con otras responsabilidades sin estar del todo en el centro. Hasta que llegó un momento, ya en una etapa más madura, en el que tomó una decisión clara: dejar de esperar y empezar a priorizar lo que le hacía sentirse viva. Hoy esa decisión tiene forma. Sandret se expresa a través de un proyecto artístico muy definido, donde combina voz, interpretación y una estética vintage muy cuidada, inspirada en los años 50, 60 y 80. La puedes ver reinterpretando clásicos, creando su propio estilo dentro del universo oldies y conectando con un público que no solo escucha, sino que siente lo que transmite. Pero más allá de lo artístico, hay algo que la hace especialmente relevante para nosotros en el círculo de autoexpresión. Sandra ha pasado por ese punto en el que sabes que quieres vivir de otra manera, pero todavía hay algo que te frena. Exponerte, salir de lo conocido, darte permiso, y lo que viene a compartir hoy no es teoría, es experiencia real
qué le frenaba, qué hizo para atravesarlo y qué ha cambiado desde entonces. Porque cuando empiezas a expresarte de verdad, no solo cambia lo que haces, cambia cómo te sientes y cómo te perciben los demás. Sandra, bienvenida. Sandra, ahora sí, bienvenida. Hola, ¿qué tal, Josep? ¿Cómo Oh, estás? es un placer tenerte aquí con nosotros. El placer es mío, de verdad. Qué Bueno, bueno. pues muchas gracias por estar hoy en el Círculo de Autoexpresión y por darte ese espacio para compartir tu experiencia con todos nosotros. Tengo muchas ganas de que entremos en tu historia, porque estoy convencido de que muchas personas se van a ver reflejadas en lo que has vivido y en cómo lo has ido atravesando. Así que, si te parece, empezamos. Venga, Muy bien. Sandra, dentro del círculo habitamos, ay, dentro del círculo hablamos mucho de vivir alineados con lo que es importante para cada uno. En tu caso, ¿cómo ha sido ese camino hasta decidir vivir desde tu esencia siendo tú misma? ¿Hay algún momento clave en el que sientes que hiciste ese clic? totalmente, totalmente. Y además ya en la edad adulta. O sea, volví a conectar con mi esencia, con mi yo interior, con quién soy de verdad y a partir de ahí, a partir de los 40 además, los 40, empecé a fluir como me merezco, sin más. Muy bien. ¿Y nos puedes ir contando cuál fue el camino, así este camino que has atravesado? Bueno, pues ya desde pequeñita, bueno, supongo que a muchos, a muchas os habrá pasado, ¿no? Que desde pequeñitos hacemos nuestras proyecciones que no nos competen, que no son nuestras, ¿no? Como por ejemplo, a mí me encanta cantar, bailar, el arte, la expresión, nunca mejor dicho, ¿no? Y más mi autoexpresión, porque tengo ese toquecito personal, ¿no? Que tenemos todos. Pero claro, estás en casa de chiquitita y pues tus papás vienen cansados de trabajar y más con tres hermanos que somos, ¿no? Pues, Sandra, baja la voz. Sandra, ay, qué pito de voz. Sandra, por favor, enciérrate en la habitación. Sandra, ahora no, ¿no? Cómo lo proyectan y cómo lo aceptamos nosotros? Pues como un problema que se va gestando a mayores en no gusta cómo canto, no gusta mi voz, no gusta, y te vas haciendo pequeñita, 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 y aquello se va asimilando de una manera incorrecta, porque no es que tú tengas un problema, sino que vienen los demás con sus cansancios, con sus días a días, lo proyectan en ti y pifiada. Pifiada que va a mayores. ¿Y cómo se corta eso? Pues haciendo un trabajo de autoconocimiento, ¿no? Poquito a poco. Bueno, ¿y cómo fue? Cuéntanos tu historia, ¿eh? Así como fue yendo, es el camino tuyo. Aquí estás para que Mi nos camino. digas cómo fue todo esto, lo que nos has empezado a decir, y luego tranquilamente te vas hablando sobre cómo lo fuiste viviendo, ¿no? O los pasos concretos que diste, en fin, lo que te aparezca. Este es tu programa, tu Pues espacio. Pues aunque te vetaran, ¿no? Aunque te vetaran, que te autovetas tú, ¿no? Porque ellos no te están diciendo que no vales o que no sirves para esto, sino que no me molestes o en este momento ellos no quieren escuchar o a lo mejor no es su rollo, ¿no? Como si dijéramos, cada uno tiene sus hobbies, sus momentos y ese era el mío. Claro, tú no sabes que a lo mejor en ese momento no les apetece escucharte o sencillamente es que no quieren escucharte, pero eso no significa que hayan otras personas a las que sí les guste. Lo más importante es que te guste a ti misma, ¿no? Claro, eso lo llevo dentro y por mucho que me dijeran, lo llevo dentro, es mi manera, necesitaba sacarlo y siempre estaba cantando en todas partes, y siempre pedía, por favor, apuntarme a música, por favor, apuntarme a esto. Ahora no, ahora no, ahora no nos va bien, ahora no es culpa de ellos.
Luego, cuando yo empecé a poder a ser un poquito más autónoma, con 13, 14 años, ayudaba a mis abuelos, ahorraba en la tienda y todo esto, pues bueno, pues ellos me ayudaron a comprar mi primer violín, me pude apuntar también a una escuela de música y fue cuando empecé a desarrollarme como músico, que luego acabé pasando al liceo. Y ahí pues sí que vi, me junté con compañeros, con profesores que me decían, pues lo haces muy bien, pues ostras, ¿por qué no cantas tan bien? ¿Por qué no te apuntas a la coral? Porque, bueno, te vas desarrollando, vas viendo, vas encontrando un poquito a gente que te apoya, que te dice que sí, ¿no? Que mi familia también. Lo que pasa es lo que decimos, ¿no? No tenemos que cerrarnos en ese círculo familiar o en ese entorno familiar esperando esa valoración de los que nos rodean. Lo primero que tienes que hacer es valorarte a ti. Y siempre esperaba pues aquella valoración de la familia, sin querer siempre esperas a tus referentes, ¿no? Que te aplaudan, que te digan, muy bien, Sandra, muy bien. Pero no, yo tenía ese 50-50, ese 50-50, ¿no? De que la familia no siempre estaba disponible para ti, para esa valoración, por los cansancios y porque la vida nos arrastra, ¿no? Pero también tenía ese 50 por parte de la escuela de música o por parte de los amigos, cuando estabas en el círculo de amigos, ves que te puedes expresar de una forma más libre, ¿no? Entonces, pues esa contraposición de que sí, no, valgo, no valgo, sí, no, me decían de chiquitita, cállate, que voz de pito, que no sé qué, pero a mis amigos les gusta la escuela, no sé, era como un batiburrillo de sentimientos de que lo hago, no lo hago, pero siempre tenías dentro esa cosita que te decía, no lo hagas, no lo hagas, aunque tu yo interior no dejaba de hacerlo porque lo llevas dentro, ¿no? Y me costó, me costó. Luego va pasando la vida, va pasando la vida, vas tocando, vas haciendo música, encuentras ese nicho de vida en el que te sientes a gusto, en el que te sientes feliz, en el que te sientes parte, ¿no? Del universo de algo. Empecé a cantar también con un grupo de heavy metal donde me sentía genial, genial, pero incluso con el violín. Siempre quería ser un segundo violín, no quería ser el primer violín, no quería estar en primera fila, no sabía el por qué. Y eran por esos ruidos internos que tenemos de, Sandra, baja la voz, Sandra, ahora no, Sandra, ahora molestas, Sandra, qué voz de pito, ¿no? Pues me gustaba, yo me envalentonaba a hacer lo que quería, que era tocar en una orquesta, estar allí a tope en el liceo, pero siempre en un segundo plano. Cuando me llamaron a cantar en esta banda de heavy, claro, eres la cantante, estás delante del todo. Tuve un compañero que era bajista, que era un showman, es y sigue siendo un showman, ¿no? Entonces, gracias a él era como, bueno, no lo tenía que hacer todo yo tenía que cantar, era parte de la banda, como el segundo violín, ¿no? Era parte de la banda. Y mi compañero, pues, era el que animaba más a la gente, pero yo siempre cantaba con la mano aquí, me faltaba algo, me faltaba seguridad, convicción. ¿Y eso qué significa? Pues que no creía en mí como debía de creer, ¿no? Me faltaba esa autovaloración, esa autovaloración. ¿Cómo me vino? Pues 20 años después. 20 años después. Pasó algo fatídico que nos puede pasar a todos, ¿no? Falleció mi papá, que era el que me seguía a todo, el que estaba ahí a tope, el que sí me daba las palmaditas, o sea, disfrutaba muchísimo conmigo. Y falleció mi papá muy pronto, demasiado pronto. Yo ya estaba viviendo fuera, estaba ya, bueno, en Lleida, ¿no? En una época en la que me fui con el batería de la banda a vivir, que ahora es mi marido, 25 años después seguimos juntos, por cositas de trabajo, bueno, por el día a día, ¿no? Nos fuimos a vivir a Lleida, me trasladaron del liceo al auditori, pero ya cuando falleció mi padre, que fue en esa época, dejé la música aparcada, porque era como, ¿y ahora quién me valorará, no? Si mi papá era el primero, ¿no? Era el primero que estaba ahí. Siempre vuelven las cosas. Entonces, pues bueno, te centras en la familia, te centras en el día a día, en el trabajo, maduras de una forma equivocada, porque madurar
no es solo trabajar, pagar facturas y tener lo justo para vivir tranquilo. No, vivir feliz es lo más importante, es nuestro motor de vida, ¿no? Y yo me olvidé, era feliz con mi marido, era feliz con mi familia, pero me olvidé totalmente, o sea, aparqué mi faceta artística y me centré en lo cotidiano, en trabajar, en mi pareja, luego tuvimos nuestro hijo, que ya tiene 21 años, y yo feliz, ¿eh? Feliz por él, feliz por mí, feliz. Esa época fue muy bonita, pero siempre me faltaba algo. Pero bueno, lo cubría, ¿no? Con estar muy atenta por mi familia, por mi pareja, por mi hijo. eh, y fui anulándome, fui olvidándome de la Sandra, de la Sandret, ¿no? Era Sandra la mamá, era Sandra la esposa, era Sandra la hija, la hermana, la trabajadora, ¿no? Estudié, bueno, soy terapeuta y visitadora médica y me centré mucho pues en mi profesión, pero siempre, siempre en casa cantando para mis adentros, en un karaoke, que me toque, ¿no? La primera, en cuanto podía escaquearme para hacer algo que me llenaba como esto, eh, pues era la primera que estaba ahí, ¿no? Pero bueno, siempre lo dejaba a un lado porque era como que lo normal en la sociedad es trabajar, 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 cuidar de tu familia, trabajar. Y nos olvidamos de ser felices. ¿Qué pasó? Pues que como todo, ¿no? Inviertes demasiado en todo el mundo, te olvidas de ti y cuando te das cuenta, dices, si estoy sola, cada uno hace lo que quiere, cada uno va a su bola, ¿no? Que decimos, a su rollo. Bueno, como todos tenemos crisis, ¿no? Familiares, no familiares, etcétera. Y ahí fue cuando a los 40, en plena pandemia, tuve un momento complicado familiar y fue lo mejor que me pudo pasar, porque me volví a encontrar conmigo misma, pude reflexionar, pude tocar fondo y decir, tienes dos opciones, o ser feliz o vivir como un autómata el resto de tus días y ya está, y ya está. Y dije, pues vamos a probarlo, vamos a probarlo. ¿Qué me veta? Ya eres adulta, ya procesas las cosas de otra manera, vuelves a conectar con aquella Sandra pequeñita, con aquellos papás que te decían ahora no, que voz de pito, que no sé qué. Digo, ¿sabes qué? Voy a empezar a cantar en YouTube. Estamos en pandemia. Vamos a alegrar a la gente. ¿Que me ven dos personas? ¿Tres? Pues tres personas, que al menos distraeré. Y yo, la primera. Bueno, me lo empecé a pasar pipa. Empecé con las redes y aquí estamos, y aquí estamos. Empecé con las redes, luego te conectan, que si para hacer una película, que si para esto, que si para lo otro, y ya empiezas a formarte. Entonces ya he visto qué música es la que me gusta, qué música es la que me apasiona, cuál es la que me hace feliz. Pues he creado mi universo Sandret Oldies, ¿no? Que es que me apasiona porque lo engloba todo, ¿no? La autoexpresión. ¿Cómo me siento yo? Pues en la mejor de las épocas, en la época en la que me habría gustado vivir, la época tan bonita de la Golden Era, ¿no? De los años 50 y 60. Pues si me gusta el teatro, ¿por qué no me visto de los años 50? ¿Por qué no canto de los años 50? Y además, ¿por qué no compongo canciones oldies, ¿no? De los años 50 y 60? Y me siento tan feliz que me da igual que me digan qué voz de pito, que me da igual que ya eres mayor, que tienes 46 años, que, ¿qué haces, André? Que, y como te vean en tu entorno, como he dicho, soy terapeuta y visitadora médica, y si me ven los médicos con los que trabajo, y si me ven los compañeros, ¿qué dirán? ¿Y qué pasará? ¿Qué pasará? Pues me lancé y dije, mi vida privada es mi vida privada y mi vida profesional es mi vida profesional. Yo cumplo con mis objetivos. Pues ¿por qué no puedo en mi tiempo libre darme a conocer como a mí me gusta? Y curiosamente, no solo me ha gustado a mí, sino que a mis compañeros, a mis jefes, a las empresas, o sea, incluso me han hecho cantar delante de más de 1000 personas en mi empresa en la última reunión de ciclo que tuvimos. O sea,
date a conocer, no tengas miedos, esas creencias limitantes, ¿no? Esas vergüenzas. Qué pena. Pero es que no son las personas las que nos limitan, nos limitamos nosotros. Y eso hay que hablar con uno mismo y decir, pruébalo, a ver qué pasa. Se abre un mundo de posibilidades increíble. La primera, tu felicidad. Qué bueno tu testimonio, ¿ves? Ha sido precioso ver tu arco narrativo, ¿no? De cómo ibas pasando de una etapa a otra. Y bueno, de alguna forma, aquí en muchas personas del círculo sienten que hay algo que les frena cuando quieren mostrarse tal como son. Y es por eso que te traigo aquí, porque tú eres una persona que has pasado ese proceso, no Sí. necesariamente conmigo, no nos conocíamos más que hasta hace un tiempo, que yo te seguía, que te vine a ver a una obra de teatro musical que me encantó y me fascinó. Luego ya fue imposible no seguirte por redes y con tus canciones. Entonces quiere decir que yo te conozco hace tiempo, pero que no nos conocíamos en este sentido, ni sabías qué estaba haciendo yo, ¿no? Pero yo veo que muchas personas de mi comunidad que son personas muy talentosas, como en tu caso, ¿no? Personas que a lo mejor no quieren ser cantantes ni nada, simplemente lo que quieren es poderse expresar delante de otras personas. Y no digo de una gran cantidad como tú, de 1000 personas, sino que a lo mejor es con su pareja, que no pueden tener unas conversaciones que sean profundas, que sean significativas o que tengan que decirle, pues mira, que te huele el aliento y no sé, ¿no? Como esas conversaciones que son muy Tal cual. difíciles, ¿no? Y ese miedo que tenemos a la expresión. Entonces, lo que quiero decir es que en tu camino hemos visto muchas cosas y tú hablabas ahora de algunas limitaciones. Sé que lo has ido diciendo, pero para poderlo resumir un poco, si te parece, ya Sí. sé que lo has comentado, pero en tu experiencia, ¿qué es lo que más te limitaba en ese momento? Porque hemos visto que sí, que tenías un padre que te apoyaba mucho, pero que también había en casa ese tipo de sensación de que tienes voz de pito o tal, quizá no por maldad, sino porque lo normal no es ser artista, no es ser como tú eres, sino que es ser como la sociedad, ¿no? Pues quiere que seas responsable, Exacto. que tengas un trabajo, que seas una mamá, en fin. Tal Entonces, cual. esas son limitaciones, ¿no? Nos las has Total. ido diciendo, pero si tú nos puedes hacer como un resumen, ¿no? De aquellas limitaciones que más las has sufrido tú y qué hiciste de forma concreta para poder empezar a atravesarlo, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas, no lo hiciste tú directamente, pero es que tú tenías un entorno que sí que te valoraba, ¿no? Quizás había un entorno que no era el mejor entorno para convertirte en quien tú eres, pero empezaste a ver que había otro entorno en el que sí. Bueno, pues si nos puedes dar en una pincelada esos frenos. Sí, sí, sí. Bueno, pues estos frenos empiezan desde la familia, ¿no? Desde que nacemos, a escuchar esto sí, esto no. En esta familia se estudia esto, en esta familia no se hace esto, ¿no? Y bueno, estas creencias limitantes que no nos competen, que no son nuestras, que son deseos externos de nuestra familia. Y nos vamos cerrando, nos lo vamos creyendo, creencias, ¿no? Nos lo vamos creyendo, no nos deja explotar, no nos deja explorar en nosotros mismos. Sabemos, en el fondo sabemos quiénes somos, que podemos ser unos poetas, podemos ser unos escritores natos, podemos ser cantantes, podemos ser músicos, podemos ser Oradores. cocineros, chefs, lo que sea. Exacto, tal cual. Eh, pero no, nos dicen que no, que tenemos que ser esto, que tenemos que ser lo otro. Olvidarnos de los deseos de los demás. Obviamente, en nuestra edad adulta tenemos que hacer ese trabajo, porque si lo hacemos de pequeños, seguimos estando en ese entorno. Y aunque seamos adultos y sigamos estando en ese entorno que nos crucifica, o sea, es que ya no, nos vetan totalmente nuestra alma, nuestro sino en la vida, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es sentarnos en soledad y decir qué es lo que me hace feliz. Vendrán muchos miedos, vendrán, ¿no? Estos límites son esos miedos que a mi madre no le gustará, a mi abuelo lo decepcionaré, mis jefes dirán, esas vergüenzas, esos miedos, esas no son nuestros. Sobre todo, convenceros de que no son nuestros, son de los demás. Probar una sola vez a exponeros
en lo que os gusta. Ya os digo, si sois poetas, hacer un vídeo o salir a la ventana, al balcón de vuestra casa y decir un poema. Estoy convencida que habrá un vecino que dirá, cállate, pero otro que te aplaudirá. Entonces ya gustas a uno, o en algún amigo, en algún compañero, alguien que te diga, una sola persona que te diga, qué bonito lo que has hecho, ya está. Eso se extrapola a millones de personas. No a todos les gustará lo que hacemos, no a todos, pero con que haya uno, ya significa que habrán dos, que habrán cuatro, que habrán y se irá multiplicando. Pero no lo hagamos por los demás, hagámoslo por nosotros mismos, sobre todo por nosotros mismos, porque la vida pasa, es que pasa volando, pero pasa, si lo hubiera sabido antes, madre mía. Pues mira, ya que dices eso, crees que hubiera sido la vida de Sandret si no hubieras tomado esa decisión? Y ahora, aunque ya nos has dicho que eres muy feliz, pero ¿qué es lo que te ha aportado realmente en tu felicidad? ¿Cómo es concretamente? ¿Cómo hubiera sido Sandret si no hubiera habido este paso? ¿Y qué cosas concretas te ha aportado? Pues si no hubiera dado este paso, sería una Sandret triste, una Sandret aburrida. Y mira que soy muy positiva, pero es que te arrastra el no hacer lo que realmente te gusta, te arrastra a una desidia y a una tristeza que te hace rogona con tu pareja, apegada familiar. ¿Por qué? Porque como no estás haciendo lo que realmente te gusta, te aferras a lo que tienes y tiras de ahí, y tiras de ahí, y tiras de ahí. Y puedes incluso agobiar. Yo he llegado, o sea, yo no tengo ningún problema. Muchísima gente se sentirá identificadísima. Y si se siente identificada es una alarma. Es que no estáis haciendo lo que os gusta. Apegados a nuestra pareja, no te vayas de viaje, quédate conmigo. ¿Por qué? Porque te aferras, te aferras. Podemos llegar a agobiar a nuestras parejas, podemos llegar a agobiar a nuestras amistades, podremos llegar a alejar incluso de nuestra vida a la gente que más queremos. ¿Por qué? Porque como no somos felices al 100%, porque no estamos desarrollando lo que realmente nos nace y nos fluye, vivimos la vida de los demás, de los que tenemos a nuestro lado. Ellos tienen que vivir su vida, nosotros la nuestra. Si hacemos, ¿qué es lo que ha cambiado? Si hacemos realmente lo que a nosotros nos apasiona, nos gusta y nos nace, somos libres. No necesitamos a nada ni a nadie, solo a nosotros, a nuestro arte, a nuestros hobbies, a lo que nos gusta, nuestras pasiones. Y esa es la gran diferencia. ¿Cuánta gente vemos enganchada en su familia, en su seno, es que eres un apegado, es que eres un rogón, es que demandante de amor, demandante de valoración, yo ya no necesito valoración de nadie, solo la mía propia. Y para adelante. O sea, no sé si me estoy explicando, si estoy siendo clara, Sí, pero creo que tanto. mucha gente se sentirá identificada y por ese apego, ¿no? A esa pareja, a esa familia, a ese hijo, a esos hermanos, a esos padres, a esos amigos, eh, no saben estar solos. Cuando no se sabe estar solo es porque no ha desarrollado realmente lo que le nace de dentro. Cuando lo desarrolla es que no necesita nada más. Al contrario, le faltan Claro. vidas. Le faltan vidas, ¿no? Y entonces podríamos decir también que se pierden oportunidades de Uf, trabajos, oportunidades de conocer gente muy interesante, más afines a ti, ¿no? totalmente, Entonces, totalmente. ¿notas que has conseguido todo esto o es algo que me invento yo? Lo estoy consiguiendo. Ya digo, ¿no? Llevo 6 años que he vuelto a conectar con esa Sandret chiqui, con esa Sandret pequeñita, que era una loca por casa dándolo todo, que aunque le dijeran tal, no podía evitarlo y lo acababa sacando, ¿no? Hasta que va creciendo y se va cortando, va cogiendo vergüenzas, va cogiendo mieditos, ¿no? Pues hace 6 añitos que volví a conectar con esta Sandret, no ha sido de la noche a la mañana, fue poquito a poco, fui probando y cuando empiezas a probar, ya veréis, compañeros, cómo explota un mundo de posibilidades y no dejan de cesar oportunidades, ¿no? Pero bueno, hay alguna aún que te frena, que dices, no seré capaz, y no seré capaz. Me siento conmigo misma, la hablo, a lo mejor he perdido esa oportunidad,
por hablar conmigo, por ese miedo que aún sigue estando un poquito dentro de ti. Pero la siguiente ya no, ¿eh? La siguiente la cojo al vuelo, porque ya lo voy hablando. Cada una que me va conectando con aquellos miedos, lo hablo y me abre luego otro mundo de posibilidades increíble. Qué bueno. Bueno, por eso yo lo que creé es esta comunidad Círculo de Autoexpresión, porque bueno, tú en el fondo tienes estudios de psicología, eres Ujú. terapeuta y puedes tener muchas herramientas, pero la gente habitual, normal, pues no. Y yo creo que esto es una educación, una reeducación, ¿no? Ya ni siquiera le quiero llamar terapia, porque yo creo que la terapia la tienen que hacer los terapeutas y los psicólogos, pero una educación en esto, ¿no? En poner un contexto, que es la comunidad, con unos entrenamientos donde no se le va a juzgar, al contrario, se le anima siempre, Eso donde es. tengan esa oportunidad de hacer ese algo que no se atreverían a hacer en otro lado. En fin, solamente es para decirte que estoy tan de acuerdo con todo lo que has dicho que ya casi casi que terminaríamos un poco. Uy, aquí está sonando ahora. Perdón, parece el No, microondas. No, no es el teléfono, perdón. no, 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 tranquila, no te preocupes. Que digo que vamos a cerrar ya este capítulo, que hemos visto tu evolución y te podrán ir siguiendo, pues, en donde, bueno, en tu lado, ¿no? Sale esta, esta parte más artística tuya que tienes el perfil de Instagram, que lo estarán viendo debajo de ti, aquí en un Chiron. Entonces, lo que quiero decir es que, ¿por qué no entramos ahora, si te parece, en un tema como más para que los compañeros de este círculo de autoexpresión que trabajan mucho en la expresión y que la voz es una parte clave, ¿no? Que nos puedas decir, como desde tu experiencia como cantante o como actriz, qué consejos básicos darías a alguien que quiere sacar más partido a su voz cuando habla o se expresa delante de otros. Nada que sea demasiado complicado, sino No, no, lo que va más básico y fácil, desde fácil tu y punto de ameno. vista. Nada, algo Ujú. rápido, ¿eh? Y así pues tampoco te quito mucho tiempo. Sobre todo para que la voz fluya, autoconfianza. O sea, creer que lo que estás haciendo gusta a los demás. Y de ahí Anda, vienen los miedos, ¿no? qué Entonces bueno. nos bloqueamos, no proyectamos, se nos cierra la glotis y ya, ya está. Entonces, confianza. Lo que hay que hacer es, seguro, 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 todos los que nos estáis viendo, eh, lo que os gusta, cómo habláis, cómo habláis con vuestros compañeros, cómo habláis con vuestros amigos de confianza, cómo habláis con vuestra familia, ¿no? En ese entorno tranquilo, en ese entorno de confianza. Pues pensar que quien os vaya a ver, quien os vaya a escuchar, quien os vaya a leer, quien, lo que sea, son gente que les gusta ya de entrada lo que hacéis. O sea, disfrutar, disfrutar, no os cortéis. Estáis entre amigos, siempre pensar aquello típico, ¿no? Que dicen desnudar a quien tenéis ante el público, ridiculizarlos. Tampoco hace falta. Si queréis hacerlo, también funciona, pero es sencillamente estáis entre amigos. ¿Verdad que cuando estás entre amigos y sacan un tema del que hablar que te gustaría participar, participas y hablas y quieres ser el primero? Pues que no te corte nada. Ahí tienes la oportunidad de ser el primero en expresarse. O sea, no os cortéis. Estáis entre amigos. Siempre, confianza y sobre todo cuidaros, cuidaros mucho, que eso es Eso la parte es. ya más física, ¿no? Sí. Las alergias, bueno, polvo, ácaros, cartón, lo que sea, pues si tenéis que hablar y veis que estamos en una época como primavera, lo que sea, poneros mascarilla, protegeros, miel, jengibre. Y hay una cosita que va muy bien para los que sois oradores, para los que sois poetas, cantantes, etcétera, hacéis podcast, etcétera. El Laxbox para nada, en 5 minutitos calentáis vuestra voz, que es aquel potecito con agua con una pajita que tenéis que... Aquello hace el trabajo en 5 minutos que tardaríais a... Perdona, pero puedes hacer un poco que este ejercicio, explicarlo un poco, cómo esa pajita que haces, es que Mira yo que lo no, tengo abajo, si no lo iba a no, buscar, no te pero nada, si preocupes. buscáis Laxbox, que es Laxbox. Laxbox, Lax Box, ¿no? Con exacto, Y. tal cual. Laxbox. Es como un box, ¿no? Es para hacer lax, para distendir todo lo que es la zona de la garganta. En 5 minutitos hace el trabajo de 1 hora de calentar la voz. ¿Y cómo es? ¿Soplando? Es un potecito, que lo podéis hacer incluso con una botella de agua, y una pajita. Si tenéis como una pajita elástica de estas
como una sonda, como Como una sonda. cuando vas a un bar y te ponen una pajita esta de refresco. ¿Se trata de eso? Exacto. La pajita lo que pasa es que es más rígida. En el Mm. Luxbox se utiliza como una botellita de agua y una pajita pero elástica, como una sonda, ¿no? Pero bueno, Sí. que también sirve como una pajita, ¿eh? Y entonces se llena a la mitad de agua y vas soplando. Y van saliendo las burbujitas. Eso hace que el músculo Ujú. y las cuerdas vocales se relajen y se calienten para que estén preparadas en 5 minutitos de soplar. Magnífico. Ahora lo he dicho muy Qué claro. escueto. Si queréis mirar Luxbox en Sí, sí. internet, dicen si pones más agua, ayudas más a las cuerdas vocales agudas, si pones menos agua a las más graves, pero que para calentar la voz con una media botellita es increíble. Pues Increíble. muchísimas gracias. Mira, nos has dado dos consejos. Yo pensaba que iba más por lo físico, pero veo que nos has dado esta parte física y luego la parte mental, ¿no? De que la voz te sale mejor cuando tú crees que los demás Totalmente. tienen ganas de escucharte, que es una de las cosas que Proyectas. también digo yo en nuestros entrenamientos. Así que perfecto. Ahora mira, me gustaría tocar el tema así en breve. Ya te digo, queremos conocerte. Si tienes que venir más veces aquí, tú quieres, estará abierto para que nos cuentes más cosas. Pero tan solo son pequeñas preguntas para que no te sientas con la obligación de hacerlo muy extenso. Pero fíjate que en el círculo ponemos mucho foco en no solo en hablar, sino en conectar, porque hablar previamente uno tiene que conectar y tú cuando actúas ante un público, me imagino que ves a personas que igual no conoces de nada, ¿no? Pero ¿qué haces tú para generar esa conexión real con las personas que te están viendo o escuchando? Sobre todo, disfrutar de lo que haces, siempre, es primordial, porque si siempre verás una cara más larga, que no será que no le guste lo que estás cantando, lo que estás diciendo, sino porque a lo mejor acaba de recibir un mensaje de algo triste o se encuentra mal o lo que sea. Que no proyecten el público, o sea, que no te dejes invadir por la proyección que el público hace en ti. Entonces, sobre todo disfrutar. Yo sería incapaz de cantar una canción que no me gustara y expresar emoción. Porque si no disfruto esa canción, tienes que disfrutar de lo que estás haciendo. Si lo disfrutas, es que ya automáticamente se engancha, se palpa en el ambiente. ¿Y cómo lo haces para no dejarte proyectar por esas personas? ¿Haces algún tipo de ejercicio mental, aunque sea? O no sé, ¿te dices Siempre, algo? siempre conectar conmigo misma. A Antes que ver, conectar con el público, conectar conmigo misma. ¿cómo sería? ¿Qué harías ahora, por ejemplo? Con un recuerdo. Pues si voy a cantar ahora mismo una canción de Olivia Newton-John, conecto con mi abuela aquella tarde que vi por primera vez Gris, ¿no? Y lo bien que me lo pasé y lo bien que la cantábamos y luego cómo buscaba esa canción. Conecto con una tarde de palomitas con mi abuela. Cada cosita tiene un recuerdo asociado. Estoy convencida. Tenéis que buscar y además conectaréis muy rápido. Cuando veáis que bajáis la intensidad, cuando estáis en oratoria, cuando estáis haciendo un discurso, una clase o un podcast o un concierto, conectaréis rápido. Yo creo que cuando conectéis con uno, todo irá fluido. Luego, siempre veréis alguna cara un poco más rara, más larga. Mirar la cara que te está sonriendo, que también la hay. O sea, buscar a esos ojos que te están mirando como platos. No busquéis a aquel o aquella que está mirando el teléfono, que ni te está mirando. No, 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 porque es muy fácil caer en lo negativo. Siempre tendemos, ¿no? El ser humano tendemos a ir más, o sea, a caer antes en lo negativo que en lo positivo, porque nos invade, porque conecta más con nuestros miedos, que son mucho más que nuestras alegrías, ¿no? A veces, porque las olvidamos. Entonces, buscar aquellos ojos necesitados de ti. Y Muy siempre, bien. siempre hacer, no, no, si os dicen, es que tú eres muy bueno o muy buena en esto, hazlo. Si no te gusta, no lo hagas. Haz. Serás muy bueno en aquello, pero el contenido que sea el que a ti te gusta, no el que te quieran meter, lo que te quieran ofrecer o el que más dinero te dé, no, porque si no te gusta, no vas a ser bueno en eso. Sí.
Tienes razón. Y mira, tan solo para ver qué te parece a ti, porque claro, estamos hablando de una faceta muy artística, de cantar, cantar lo que quieres. Entonces, a muchas veces hay personas que están en empresas y tienen que decir cosas de otros. Entonces, yo a estos no les llamo oradores y creo que no disfrutan, son portavoces, ¿no? Es como Exacto. el corre ve y dile, que dice lo que el otro dice. Entonces, no es este tipo, el tipo de personas que me gusta tener en esta comunidad, sino personas, por Ujú. ejemplo, tengo un grupito de personas que son emprendedores o emprendedoras. Entonces, son personas que tienen su habilidad, su trabajo, su servicio y lo prestan a otras personas, como por ejemplo, si tú eres terapeuta, serías esa emprendedora con un emprendimiento. Entonces, aquí, cuando tú decías recordar algo, ¿no? En el caso de la abuela, yo también diría, en este caso, esto serviría pues para que recuerden lo bien que se sintieron ellos cuando fueron atendidos una vez, porque seguramente que también si Tal se dieron cual, la cuenta. necesidad de ser escuchado. Exacto, Exacto, ¿no? exacto. Que conecten con eso, que miren a esa persona, que los ojos bonitos, brillantes, esa primera persona para conectar, y desde ella fluirá, ¿no? Esas ganas de Exacto. transmitir. ¿Sería eso más o menos, desde tu punto Tal de vista? cual. Y sobre Perfecto. todo, a mí lo que decíamos, a mí me gusta cantar. También soy terapeuta, también me encanta acompañar a las personas. Que no se olviden, todos los emprendedores, emprendéis porque hay una pasión detrás. Nunca olvidéis esa pasión, ese es vuestro motor para hacerlo bien. Disfrutarlo, sencillamente disfrutarlo, creer en vosotros y disfrutarlo. Irá solo. El éxito os acompañará, es que irá solo. Qué bueno escucharte, seguro que estarás motivando a muchos para seguir. Y mira, ya para Mm. no quitarte más tiempo, vamos a hacer la última pregunta, que creo que es muy importante esta última pregunta, que es que yo considero que hay muchas personas que saben que quieren vivir de una forma más auténtica, ellos lo saben, porque esto se sabe, ¿no? Tú te puedes engañar o no, pero cuando ya dejas de ver la tontería y te centras en tu realidad, sabes que quieres vivir de forma más auténtica, pero no acaban de dar el paso. Entonces, si tuvieras delante a alguien del círculo que está en ese punto, no necesariamente igual que tú para un camino artístico, sino como emprendedor, como profesor, lo que sea, pero quieres ser más auténtico y en breve, ¿qué le dirías para ayudarle a avanzar? Aunque has dicho muchas cosas, pero ¿qué le dirías? Mm, Venga, tus últimas palabras. es Lúcete. fácil. El mayor juicio es el que os hacéis a vosotros mismos. O sea, cada vez que quieres hacer algo, cada vez que quieres ser tú, quieres liberar tu alma y tu esencia para ser feliz y hacer lo que realmente te gusta, qué vergüenza, qué dirá la vecina, qué dirá. Ese juicio no es de ellos, ese juicio te lo estás haciendo a ti mismo. Ya, disfruta, sé feliz. Ya, déjate de historias, deja de vetarte. Ese juicio, fuera. Es tu peor enemigo. Libérate, ciérralo en una cajita y a disfrutar. Ya está. Qué bueno, para terminar, muchas gracias, Sandra. Ha sido un placer compartir este espacio contigo. Me encanta. Gracias a ti, Josep. Lo que sí que quería recalcar, el habla fuerte, el canta alto y nadie nos va a silenciar. ¡Qué Ah, has preciosa escuchado la canción. canción! Muy ¡Qué bien. preciosa canción tenéis en Círculo de la Voz, que se llama Círculo de la Voz! Escucharla a todos, quien no lo haya escuchado, porque es que ahí lo comprime todo. Es Sí, un mensaje tan bonito, me tan alegra mucho. bonito. Me alegra mucho que lo hayas escuchado y si hay alguien que todavía no, está en nuestra web, ya la encontraréis allí. Pues gracias, gracias por tu apertura, por todo lo que has aportado y por la forma en la que te has mostrado, Sandra. Estoy convencido, como decía antes, de que muchas personas se habrán visto reflejadas en tu historia. Si tú quieres, seguimos en contacto y con Y ganas tanto. de seguir compartiendo camino. Y tanto, Josep. Mil gracias a ti, mil gracias a todos los que estáis escuchando a Josep, al podcast, a Círculo de Emprendedores, porque es maravilloso. Pues mira, Maravilloso. Autoexpresión siempre, no lo olvidéis. siempre, que no falte. Y te vas a llevar este fuerte aplauso de todos nosotros. Gracias. Y hemos llegado al final de este episodio de Liberando la Autoexpresión.
Hoy hemos acompañado a Sandrette en un proceso muy reconocible, el de alguien que, como ella misma ha explicado, sentía que tenía distintas partes, la profesional, la artística, la personal, pero que no terminaban de convivir en los mismos espacios. Y eso, en su día a día, se traducía en algo muy concreto: medirse, adaptarse y no mostrarse del todo según el contexto. Ese era su punto de partida. ¿Y qué nos deja su experiencia? Primero, dejar de separar tanto dónde sí y dónde no. Sandrette empieza a permitirse mostrar su parte artística en espacios donde antes no aparecía. Segundo, dejar de esperar a tenerlo todo claro para hacerlo. Como ella decía, empezar a hacerlo aunque no esté perfecto. Tercero, reconocer ese momento en el que te estás conteniendo y, en lugar de quedarte ahí, dar un pequeño paso más. Y cuarto, entender que esa incomodidad que aparece no es un problema a evitar, es parte del proceso de empezar a mostrarse de otra manera. Eso es lo que cambia en su caso. No un gran gesto puntual, sino pequeñas decisiones sostenidas en el tiempo que le permiten sentirse más coherente cuando se expresa. Gracias, Sandrette, por ponerle palabras a algo que muchas personas viven y no siempre saben explicar. Y a ti, que estás al otro lado, gracias por estar aquí. Si algo de lo que has escuchado hoy te resuena, llévalo a un momento concreto. No hace falta hacerlo perfecto, hace falta hacerlo. Porque la confianza no aparece antes, se construye ahí. Nos vemos en el próximo episodio de Liberando la Autoexpresión.